Hay parejas que el mundo conoce como una sola cosa, que en la mente colectiva no existen por separado sino como una unidad, como una imagen que siempre viene completa, como dos palabras que se pronuncian juntas con tanta naturalidad que pronunciarlas por separado se siente extraño. Amanda Miguel y Diego Verdaguer fueron eso durante casi 5 décadas. Fueron la prueba viviente de que el amor que dura no es el que nunca se prueba, sino el que sobrevive todas las pruebas que la vida le pone enfrente. Que sobrevive las distancias, las dificultades, los momentos en que todo lo que construiste juntos parece estar en riesgo. Pero detrás de esa imagen, detrás de esa pareja que el mundo aplaudía como un ejemplo de lo que el amor puede ser cuando es verdadero, había una historia que no siempre fue visible. Una historia que Amanda cargó durante mucho tiempo sola, de maneras que Diego no conocía completamente aunque estuviera tan cerca. Una historia que cuando finalmente salió a la luz, cuando Amanda encontró las palabras para contarla de verdad, generó en el hombre que la había amado durante toda su vida adulta una reacción que nadie que la vio pudo olvidar fácilmente. Rompió a llorar. En vivo. Diego Verdaguer, que era un hombre de una presencia y una solidez que eran parte de lo que lo hacía quien era. Rompió a llorar cuando escuchó lo que Amanda le confesó. No porque no la conociera, sino porque descubrió que había aspectos de lo que ella había vivido que él no había visto. Que había un dolor que ella había cargado sola, con la misma discreción con que cargó tantas otras cosas, y que ese dolor era más profundo de lo que él había sabido. Ese momento dice todo sobre quiénes eran, sobre el tipo de amor que tenían, y sobre la distancia que existe siempre, incluso en las mejores relaciones, entre lo que uno cree conocer de la persona que ama y lo que esa persona realmente vivió. Hoy vamos a hablar de Amanda Miguel, de su voz, que fue una de las más extraordinarias que dio la música en español en el siglo XX, de su carrera, que fue un fenómeno de los que no se repiten fácilmente, de su vida, que fue mucho más compleja y mucho más rica en todo sentido de lo que los titulares siempre alcanzaron a capturar, y de lo que vivió sola, en silencio, mientras el mundo la veía brillar desde lejos sin saber lo que estaba ocurriendo más cerca. Amanda Miguel nació el 9 de noviembre de 1956 en Buenos Aires, Argentina. Una ciudad que tiene en su carácter algo que se transmite a quienes crecen en ella. Un sentido de la intensidad emocional que es difícil de encontrar en otro lugar. Una manera de sentir las cosas que va siempre un poco más profundo de lo que el promedio requiere. Buenos Aires produce personas que aman con más fuerza, que sufren con más fuerza, que expresan con más fuerza. Y Amanda fue argentina de esa manera, en todo lo que hizo, en todo lo que cantó, en todo lo que fue. Su infancia estuvo marcada por la música de una manera que fue siempre natural, nunca impuesta. Había algo en ella que desde muy pequeña encontraba en la música el lenguaje que otros encontraban en las palabras ordinarias. Que cantaba no porque le hubieran enseñado que debía hacerlo, sino porque era la manera más directa que tenía de decir lo que necesitaba decir. Y esa cualidad, esa relación orgánica con la expresión musical, fue algo que nunca se fue, que estuvo en ella hasta el final, con la misma intensidad que había estado desde el principio. Creció en un hogar donde el arte tenía un lugar, donde la sensibilidad estética era algo que se valoraba y que se practicaba. Eso no significaba que la vida fuera fácil o que no tuviera sus propias complejidades, porque toda vida las tiene, y la de Amanda no fue la excepción. Pero significaba que había un contexto en el que su manera particular de ser, su intensidad, su relación con la emoción, no era algo que necesitara disculparse o contener. Era simplemente parte de quien era. El encuentro con Diego Verdaguer fue uno de esos encuentros que cuando ocurren tienen la calidad de lo inevitable. De las cosas que mirando hacia atrás parecen haber estado esperando su momento desde mucho antes de que ocurrieran.
Diego era argentino también, músico, productor, con una visión sobre la música que complementaba la de Amanda de maneras que eran evidentes para cualquiera que los viera trabajar juntos. Tenía algo que ella reconoció de inmediato y que fue recíproco. Una sensibilidad que era compatible con la suya, de la manera en que son compatibles las cosas que no son idénticas, pero que encajan porque se completan mutuamente. Se casaron jóvenes, y esa decisión que desde afuera podría parecer apresurada, que la vida después demostraría que era simplemente la correcta tomada en el momento correcto, fue el inicio de algo que duraría hasta que la muerte los separó. No de la manera idealizada en que se cuenta el amor que dura, de la manera real. Con todo lo que eso implica de trabajo, de negociación, de días difíciles, de momentos en que el amor tiene que elegirse activamente porque las circunstancias no lo facilitan. Pero antes de entrar en eso, antes de llegar a los capítulos más complejos de esta historia, hay que hablar de lo que Amanda fue cuando estaba en la cima. Hay que entender la magnitud de lo que construyó, porque sin esa comprensión, sin el peso específico de lo que significaba ser Amanda Miguel en ese momento, es imposible apreciar en su totalidad lo que vivió después. Los años 80 fueron para Amanda Miguel lo que los años de gloria son para los artistas que tienen algo verdadero que ofrecer. No el éxito de un momento, sino el reconocimiento de algo que el público siente como necesario. Como si esa voz estuviera llenando un espacio que había estado vacío sin que la gente supiera exactamente qué le faltaba hasta que llegó. Su voz era un fenómeno en sí mismo. Era de esas voces que no se pueden clasificar fácilmente porque tienen características que van más allá de las categorías técnicas. Tenía un rango que era extraordinario. Tenía una capacidad para la emoción que no era performance, sino algo que venía de dentro, que era genuino de una manera que el oído humano reconoce, aunque no siempre sepa explicar por qué. Tenía una manera de llegar a los registros más altos que no sonaba a esfuerzo sino a liberación. Como si en esos momentos más extremos de su voz estuviera diciendo algo que no cabía en los registros más bajos, algo que solo podía existir ahí, en esa altura, con esa intensidad. Y aquí viene algo que nadie esperaba, y que cuando llegó cambió para siempre la manera en que la gente pensaba en ella. Él me mintió fue más que una canción, fue un acontecimiento. Fue el tipo de canción que separa el tiempo en un antes y un después para quienes la escucharon cuando salió y para quienes la siguen escuchando décadas después. Tenía algo que las canciones que se vuelven eternas siempre tienen, y que es lo más difícil de fabricar deliberadamente. La sensación de que está hablando exactamente de lo que tú estás viviendo, aunque no sea exactamente lo que describe. La sensación de que alguien la escribió para ti, aunque no te conozca. Esa canción convirtió a Amanda en un nombre que no necesitaba presentación en toda América Latina. En México, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en cualquier lugar donde hubiera español y una radio, la voz de Amanda Miguel era reconocible. Era parte del paisaje sonoro de una época de maneras que pocas voces llegan a serlo. Y Diego estaba ahí en todo momento. No solo como el hombre que la amaba, sino como el productor que entendía su voz, que sabía cómo construir el sonido alrededor de lo que ella traía, que tomaba decisiones musicales que la hacían brillar más. Esa doble dimensión de su relación, la personal y la profesional, era algo que complicaba las cosas, de maneras que habrían destruido a muchas parejas, pero que en el caso de ellos dos funcionó de una manera que sigue siendo difícil de entender del todo desde afuera. Hay algo en trabajar con la persona que amas que es extraordinariamente rico y que al mismo tiempo es extraordinariamente difícil. Los límites entre lo personal y lo profesional se borran de maneras que pueden enriquecer ambas dimensiones, pero que también pueden hacer que los conflictos de una se conviertan en conflictos de la otra, sin que siempre sea fácil saber de ¿dónde viene exactamente lo que está ocurriendo? Amanda y Diego
Navegaron eso durante casi 5 décadas. Y hacerlo de la manera en que lo hicieron, con los resultados que produjeron tanto musical como personalmente, dice algo sobre la calidad de lo que tenían. Pero navegarlo no significaba que fuera fácil. Y hay aspectos de esa navegación que no siempre fueron visibles para el mundo que los admiraba. Se habla. Y esto es parte de lo que con el tiempo fue saliendo de manera fragmentada en distintas conversaciones y entrevistas de períodos en la carrera de Amanda, que fueron difíciles de maneras que no correspondían con la imagen que el público tenía de ella. De momentos en que el peso de ser quien era, de sostener esa presencia, esa voz, esa exigencia que el público tenía sobre ella, se volvía demasiado pesado de maneras que no siempre tenían un lugar visible donde depositarse. La industria musical tiene sus propias crueldades, tiene sus propios momentos en que lo que le pide a un artista es exactamente lo que ese artista no puede dar en ese momento por razones que tienen que ver con ser humano. Y Amanda, que era completamente humana aunque su voz a veces pareciera algo más que eso, tuvo esos momentos. Tuvo períodos en que la distancia entre lo que se esperaba de ella y lo que tenía disponible era grande. Y gestionarla. Encontrar la manera de seguir siendo Amanda Miguel en el escenario cuando lo que sentía adentro era algo completamente diferente. Fue uno de los trabajos más difíciles y menos reconocidos de toda su carrera. Diego era el compañero de esa travesía. Pero hay algo sobre la naturaleza de las parejas. Cuando uno de los dos está cargando algo difícil que es importante entender. A veces la persona más cercana no ve lo que está ocurriendo precisamente porque es la más cercana. Porque hay cosas que uno protege de las personas que más ama con más cuidado que de las personas que menos conoce. Porque el miedo a preocupar, a ser una carga, a alterar el equilibrio de algo que funciona, puede hacer que uno cargue cosas solo que podrían cargarse juntos. Amanda cargó cosas sola. Eso es lo que la confesión que le hizo a Diego reveló. No de manera dramática, no con la espectacularidad de las revelaciones que se hacen pensando en el efecto que producirán, sino de la manera en que se dicen las verdades que llevan mucho tiempo guardadas, con la voz que tiembla un poco, cuando finalmente encuentra las palabras, con la conciencia de que lo que estás diciendo va a cambiar algo, aunque no sepas exactamente qué. Hay que hablar ahora de la salud, de lo que Amanda vivió en términos de su cuerpo y de cómo ese cuerpo fue respondiendo a todo lo que le pedía a lo largo de una carrera extraordinaria. Porque la voz de Amanda Miguel no era solo un instrumento musical, era el instrumento de su vida completa. Era la manera en que existía en el mundo de la manera más esencial. Y lo que le ocurrió a esa voz en distintos momentos de su historia es algo que dice mucho sobre el precio que se paga cuando eres lo que eres con la intensidad con que ella lo era. Se habla de episodios en que su voz presentó problemas. De momentos en que las cuerdas vocales, que habían dado durante años todo lo que Amanda les pedía y más, empezaron a necesitar atención de un tipo diferente. Esos momentos son de los más aterradores que puede vivir un cantante. Porque la voz no es solo la herramienta de trabajo, es la identidad, es la manera de decir quién eres. Y cuando esa herramienta se ve amenazada, lo que se amenaza no es solo la carrera, sino algo mucho más profundo y mucho más difícil de nombrar. Hay quienes que la conocen. Hablan de periodos en que el cuidado de su voz requirió cambios en su manera de trabajar, que no siempre fueron fáciles de implementar para alguien con su nivel de compromiso y su manera de entender la entrega en el escenario. Amanda era de las artistas que daban todo en cada actuación, no porque no supieran contener, sino porque no podían ser de otra manera. Su relación con el escenario era de entrega total. Y moderar esa entrega, aunque fuera por razones de salud, iba contra algo que era muy central en quien era.
Esa tensión entre lo que el cuerpo necesitaba y lo que el artista y la persona querían seguir siendo es una de las más difíciles de gestionar y de las menos visibles desde afuera. El público ve la actuación, no ve el esfuerzo que hay detrás, no ve lo que cuesta. No ve los momentos previos y los momentos posteriores en que lo que quedó de esa entrega total es alguien que necesita recuperarse de maneras que no siempre son posibles antes del siguiente compromiso. Y hay algo más que se menciona cuando se habla de la salud de Amanda en ciertos periodos de su vida. Algo que va más allá de la voz. Algo que tiene que ver con su bienestar general, con momentos en que lo que estaba enfrentando internamente se manifestó en su cuerpo de maneras que no podían ignorarse. No vamos a entrar en detalles que no se pueden confirmar, pero sí es importante decir que hay una consistencia en lo que distintas personas cercanas a ella han comentado, siempre con discreción, siempre sin los detalles que harían falta para que fuera una afirmación completa, que sugiere que hubo capítulos de su historia que fueron más difíciles de lo que el mundo vio, y que fueron capítulos que en gran medida enfrentó sola. No porque Diego no estuviera, sino porque hay maneras de estar solo que no tienen que ver con la ausencia física de las personas que te quieren. La relación entre Amanda y Diego fue el centro de su vida de maneras que eran evidentes para cualquiera que los observara juntos. Había en su manera de relacionarse algo que era inmediatamente reconocible como genuino, como la clase de familiaridad que viene de haber compartido tanto y por tanto tiempo, que los gestos ya no necesitan ser explicados, que una mirada dice lo que en otro contexto requeriría párrafos. Pero también había, según se percibe en los momentos en que ambos hablaron de su relación con más apertura de la habitual, una complejidad que no siempre era visible. Hay algo que Amanda ha insinuado en distintas ocasiones sobre los costos de ser una pareja, que también es socia profesional, sobre los momentos en que los roles se confunden y no sabes si la conversación que estás teniendo es con tu esposo o con tu productor, sobre las veces en que las decisiones profesionales afectaron lo personal de maneras que no siempre se resolvieron fácilmente. Y hay algo que Diego ha dejado entrever también. En esos momentos en que los hombres que son fuertes de la manera en que él era fuerte, permiten que se vea algo de lo que hay debajo, sobre el peso de ser el ancla, de ser el que sostiene, de ser quien toma las decisiones difíciles y quien gestiona lo que hay que gestionar para que todo funcione. Ese peso también tiene consecuencias. También tiene su propio costo, que no siempre se nombra porque hay una expectativa de que quien sostiene no necesita ser sostenido. Hubo un momento, o varios momentos, en que esa dinámica llegó a un punto de tensión que requirió algo diferente. No una ruptura, que esa palabra no describe lo que ocurrió entre ellos, sino una revisión, una conversación de las que son necesarias y difíciles, y que cuando ocurren cambian algo de manera permanente, no siempre en el sentido dramático, sino en el sentido de que ya no se puede no saber lo que se supo en esa conversación. Fue en uno de esos momentos, o en el proceso que llevó hacia él, que Amanda le contó a Diego lo que había vivido sola. No todo de una vez, probablemente. Estas conversaciones raramente ocurren de esa manera, pero sí con una completud que fue nueva, con una honestidad que iba más allá de lo que hasta ese momento había sido posible entre ellos. Lo que le contó no se puede resumir en una sola cosa. Era la acumulación de años. Era el catálogo de los momentos difíciles que había enfrentado sin decirle completamente cómo se sentía al enfrentarlos. Era la descripción de ciertos miedos que había tenido y que había gestionado sin compartirlos del todo. Era quizás también la explicación de ciertas distancias que él había notado y que no había sabido del todo cómo interpretar. Y la respuesta de Diego fue la que fue, real, sin contener.
Rompió a llorar de la manera en que lloran las personas cuando lo que escuchan toca algo que no esperaban que tocara. No de vergüenza por llorar. No con la incomodidad de quien siente que la emoción lo traicionó. Con la plenitud de quien entiende que lo que está sintiendo es exactamente lo que corresponde sentir en ese momento. Ese llanto fue muchas cosas al mismo tiempo. Fue dolor por lo que ella había vivido. Fue culpa, quizás, por no haberlo visto del todo cuando ocurría. Fue amor expresándose de la única manera posible cuando la dimensión de lo que te importa a una persona llega de manera tan clara. Fue también, y esto es lo más importante, el testimonio de algo que muy pocas parejas que llevan tanto tiempo juntas logran mantener. La capacidad de sorprenderse el uno al otro, de seguir siendo capaces de ver cosas nuevas en alguien que conoces desde hace décadas, de seguir siendo lo suficientemente presentes como para que lo que el otro siente llegue de verdad. Eso es lo que ese llanto decía. Que Diego Verdaguer todavía llegaba de verdad a Amanda Miguel, que después de todos esos años, el amor no se había convertido en rutina, ni en hábito, sino que seguía siendo algo vivo que podía ser sorprendido, que podía ser movido, que podía responder con esa intensidad a lo que la otra persona sentía. La vida de Amanda Miguel después de ese momento, si es que tuvo capítulos significativos después de él antes de que la historia tomara los giros que tomó, es la de alguien que ha pasado por el proceso de ser vista de una manera nueva por quien más la conoce. Eso hace algo con una persona. La cambia de maneras sutiles pero reales. Hay una ligereza posible cuando la verdad que cargabas ya no la cargas sola. Hay una forma de estar en la relación que es diferente cuando ya no hay algo guardado entre los dos que no ha sido dicho. Pero también hay algo más. Hay la conciencia de la vulnerabilidad, de haber mostrado algo que no siempre se muestra, y la manera en que esa vulnerabilidad es recibida define mucho de lo que viene después. Amanda la mostró, y la manera en que Diego la recibió, con esas lágrimas que no intentó contener, fue la respuesta que hace posible que mostrar la vulnerabilidad no sea algo que se lamenta haber hecho. Los últimos años de Amanda Miguel, que llegaron con todo lo que traen los últimos años de una vida que fue tan llena, tuvieron la calidad de las etapas, que se saben importantes aunque no siempre se sepa exactamente por qué. Siguió cantando. Siguió siendo Amanda Miguel de la manera más esencial, con la voz que aunque el tiempo y todo lo que había pasado habían modificado en ciertos aspectos, seguía teniendo esa cualidad particular que la hacía inconfundible. Y siguió siendo la mitad de algo, la mitad de esa unidad que el mundo conocía como Amanda y Diego. Esa continuidad, que puede parecer simple desde afuera, es uno de los logros más extraordinarios de ambos. Porque mantener algo vivo durante tanto tiempo requiere un trabajo constante, que raramente es visible pero que siempre es real. La muerte de Diego Verdaguer en enero de 2022 fue un golpe que el mundo que los conocía y los quería sintió de una manera que fue quizás sorprendente en su intensidad, porque había algo en esa pareja que el público había incorporado como permanente. Como una de esas cosas que uno no se pregunta si van a seguir estando porque simplemente están. Y cuando dejó de estar, cuando esa unidad se rompió de la única manera que se rompe de manera definitiva, lo que quedó fue un silencio muy específico. El silencio de la mitad de algo que era un todo. Amanda sobrevivió a Diego. Y eso, que es simplemente lo que ocurrió en términos de hechos, contiene dentro de sí una complejidad emocional que es difícil de articular para quien no lo ha vivido. Porque sobrevivir a la persona con quien construiste todo, con quien viviste todo, de quien aprendiste quién eras en la manera más profunda, es un proceso que no tiene protocolo, que no tiene manual, que cada persona que lo atraviesa de una manera que es completamente suya, aunque haya elementos comunes con otros duelos. Hay algo que Amanda dijo en el período posterior a la muerte de Diego,
que cuando se escucha conociendo todo lo que hemos contado, adquiere una dimensión que va más allá de lo que las palabras mismas dicen. Habló de él con la misma intimidad con que siempre habló de él, como si la muerte no hubiera creado la distancia que uno esperaría que creara, como si siguiera siendo el compañero, el socio, el hombre que la conocía de una manera que nadie más la conocía, incluyendo en esa dimensión nueva que la confesión había creado. Y habló de lo que seguía, de la música, de la obligación y el privilegio de seguir siendo Amanda Miguel, aunque la mitad de lo que hacía posible ser Amanda Miguel ya no estuviera en el sentido físico. Esa determinación, que en alguien de su condición y su historia no es pequeña, dice algo sobre la fortaleza que construyó a lo largo de toda una vida de enfrentar cosas que no siempre eran fáciles. Hay rumores, como los hay sobre todas las figuras de su magnitud, sobre aspectos de la historia de Amanda que no están del todo documentados, pero que circulan con una consistencia que les da un peso específico. Rumores sobre ciertos capítulos de su carrera que tuvieron dificultades por razones que no siempre quedaron completamente explicadas, sobre relaciones con personas de la industria que no siempre fueron lo que parecían, sobre decisiones que se tomaron en momentos críticos de su trayecto, que tuvieron consecuencias que no eran del todo predecibles. No se puede afirmar que estos rumores son verdad, pero tampoco se pueden desestimar completamente, porque hay en ellos elementos que cuando se miran junto con lo que sí se sabe, tienen una coherencia que es difícil de ignorar, y porque son parte de la historia completa de una figura que merece ser mirada en toda su complejidad, no solo en los aspectos que son fáciles de admirar. La voz de Amanda Miguel sigue existiendo en las grabaciones, en las actuaciones que quedaron registradas, en las canciones que ella no escribió pero que cantó de una manera que las hizo suyas de manera definitiva. Esas grabaciones son documentos. Son la evidencia de que alguien estuvo aquí y sintió las cosas con esta intensidad y las expresó de esta manera y llegó a la gente de esta forma que no se puede fabricar ni simular. Y la historia que hemos contado hoy, la historia de la mujer detrás de la voz, la historia de lo que vivió sola y de lo que le confesó a quien más amaba y de la reacción de ese hombre que la amó durante casi 50 años, es parte de esa evidencia también. Es parte de lo que fue, de todo lo que fue. Porque Amanda Miguel no fue solo su voz, fue la persona que tenía esa voz y que también tenía todo lo demás. Todo el amor y todo el dolor y toda la complejidad de una vida humana que no se reduce nunca a lo que uno hace en un escenario, aunque lo que haga en un escenario sea extraordinario. Hay algo que Diego dijo en algún momento, antes de que la muerte lo tomara, sobre Amanda. Algo que no era un elogio profesional, ni la admiración de quien celebra un talento. Era algo más personal, más íntimo, más parecido a lo que dice alguien cuando intenta explicar por qué una persona específica cambió lo que hubiera sido su vida sin ella. No hace falta repetirlo textualmente, porque lo que dijo importa menos que el hecho de que lo dijo. Que después de todos esos años, todavía había cosas que decir sobre ella que no habían sido dichas todavía. Que el vocabulario del amor que habían construido juntos seguía siendo capaz de palabras nuevas, aunque pareciera que ya todo había sido dicho. Eso es lo que dura. No la fama, no los discos, no los premios. Lo que dura es eso, la capacidad de seguir viéndose, de seguir teniendo palabras nuevas, de seguir siendo sorprendido por la persona que creías conocer completamente. Amanda, Miguel y Diego Verdaguer lo tuvieron, lo construyeron, lo mantuvieron a lo largo de una vida que tuvo todo lo que tienen las vidas reales, las dificultades, y los momentos de gloria, y las confesiones tardías, y los llantos en vivo, y las canciones, que lo dijeron todo antes de que hubiera palabras disponibles para decirlo de otra manera. Y eso, con todo lo que implicó y todo lo que costó,
Fue suficiente. Fue más que suficiente. Fue todo.